El presidente del Consejo de Ministros, durante visita al lugar del atentado terrorista en el distrito capitolino de Mese, afirma: los crímenes de los terroristas no harán cambiar nuestras posturas y la batalla final se encuentra próxima. Nuestras Fuerzas Armadas continúan cumpliendo su misión nacional en el camino hacia la victoria. Siria afirma que se mantendrá firme en contra de cualquier intento encaminado a involucrar a los palestinos en los hechos que se desarrollan dentro de nuestro territorio. Bienvenidos amigos a una edición más de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. Una fuente responsable en el Ministerio de Exteriores y Emigrantes afirmó que Siria hará frente a cualquier intento de involucrar a los palestinos en los sucesos que está presenciando nuestro país, aseverando que el único camino en el que deben dirigirse los refugiados palestinos residentes en Siria y en otras partes del mundo es el camino hacia Palestina y el apego a sus firmes derechos, encontrándose a su frente el derecho al retorno. En declaraciones concedidas a la prensa acerca del recrudecimiento de los atentados terroristas contra los campamentos de refugiados palestinos en Siria, la fuente señaló que en los últimos días los grupos terroristas armados recrudecieron sus atentados y acciones terroristas en todas partes en Siria, incluso contra los campamentos de palestinos, particularmente los que se encuentran en Dara y Damasco. La fuente agregó que estos atentados, que tienen por objetivo implicar a los refugiados palestinos, cobraron la vida de muchos palestinos inocentes, donde en Alepo los terroristas hicieron detonar un autobús que transportaba a jóvenes palestinos, además de los sucesos en el campamento de Yarmouk, donde los terroristas hicieron estallar un autobús civil en el que se desplazaban niños y mujeres, dejando muertos a 5 pasajeros y causando heridas a otros 2. La fuente continuó que el citado campamento fue atacado también con obuses de mortero, hecho que causó heridas a muchos de los habitantes en el complejo residencial y la destrucción de establecimientos y organismos nacionales e internacionales que prestan atención a los refugiados palestinos desde el año 48. Asimismo, la fuente subrayó que Siria determinó su postura hacia la catástrofe que padeció el pueblo palestino e hizo de la causa palestina sea su brújula a la hora de fijar su política y sus posturas, así como escatimó esfuerzos en ofrecer las ayudas financieras y sacrificios humanos para secundar este pueblo hermano en su búsqueda para alcanzar sus legítimos derechos, destacando que la mayoría de lo que experimenta Siria hoy viene por su apoyo a la lucha del pueblo palestino y su rechazo a acabar con la causa palestina. De igual manera, la fuente responsable en la Cancillería siria exigió a todas las facciones del pueblo palestino, sus organismos y mandos, a que se alejen de lo planificado contra Siria por los grupos terroristas que se vieron vinculados con los planes de Israel y sus partidarios en contra de las aspiraciones y derechos legítimos del pueblo palestino. La fuente concluyó destacando que Siria seguirá garantizando la seguridad y las dignas condiciones de vida a los palestinos hermanos, lejos de las políticas de instigación y desorientación practicada por partes reconocidas como antipalestinas. El presidente del Consejo de Ministros, Wael Halki, visitó el área afectado por el atentado terrorista que azotó el barrio Mese 86 en la capital Damasco, donde se informó sobre los daños materiales causados por este acto terrorista. Al-Halki afirmó que los equipos de mantenimiento rehabilitarán la infraestructura destruida, agregando que el gobierno garantizará el material necesario. Además, proporcionará refugio a los ciudadanos afectados. Asimismo, afirmó que los crímenes terroristas no harán cambiar nuestra postura, agregando que nuestro ejército está trabajando arduamente y que la batalla se encuentra en fase final, gracias a la cohesión entre el pueblo y el ejército. Durante su reunión con el ulema Mohammad Said Ramadán al-Buti, presidente de la Unión de Ulemas Islámicos de Levante, el primer ministro Wael Halki hizo un panorama sobre la situación actual en Siria y los retos y conspiraciones que está enfrentando.
La reunión versó también sobre el papel de los organismos e instituciones religiosas y de los ulemas y clérigos en rechazar el terrorismo y el extremismo, así como en llamar a la tolerancia y fortificar la unidad nacional entre los componentes de la sociedad siria. Al-Halki hizo hincapié en el papel de los clérigos en rechazar la ideología wahabita y extremista y en acoger al Islam verdadero que se basa en los valores de fraternidad, tolerancia y moderación, así como llama a rechazar la violencia y favorecer el diálogo con el propósito de alcanzar una reconciliación nacional que satisfaga las aspiraciones de la totalidad del pueblo sirio. En este contexto, el primer ministro elogió el impacto positivo que están dejando los mensajes del ulema al-Buti y los predicadores, las cuales llaman a poner al descubierto la ideología takfirista y promover la unidad nacional frente a las maquinaciones y potencias que las alimentan con dinero y armas. Terroristas atacaron con proyectiles mortero al barrio residencial de Mese 86 en la capital Damasco, causando la muerte de 3 ciudadanos y 7 heridos, entre ellos varias mujeres. En una fuente en el hospital Yusef Al-Azme en Damasco informó que los cuerpos de 3 personas, entre ellas una mujer, llegaron al hospital como resultado del acto terrorista. La fuente agregó que ingresaron en el hospital 6 heridos, entre ellos 3 de gravedad, a quienes se les proporcionó primeros auxilios. A su vez, una fuente del hospital Moassad declaró que ingresó una mujer con lesiones leves. El corresponsal de la televisión siria en el barrio Mese 86 informó que un proyectil mortero lanzado por terroristas cayó en una casa, mientras otro proyectil cayó en un autobús de pasajeros en el barrio. En declaraciones a la televisión, las familias de los mártires y los heridos calificaron este ataque terrorista de cobarde porque atentó contra ciudadanos inocentes que estaban en sus casas o se dirigían a sus centros de trabajo. En el marco de sus ataques contra los cuadros nacionales, un grupo terrorista asesinó esta mañana del día miércoles al magistrado Yad Nadwa frente a su casa en el barrio de Berze en Damasco. Una fuente en el comando de la policía de Damasco declaró que los terroristas colocaron una bomba en el coche del juez Nadwa y lo hicieron detonar a distancia cuando se dirigía a su trabajo, hecho que causó su muerte inmediata. Cabe resaltar que el mártir Nadwa era juez de apelación del segundo tribunal de Damasco. Los terroristas lanzaron un proyectil mortero contra las casas de los ciudadanos cerca de la estación de trenes Bagdad en la ciudad de Alepo. Una fuente oficial declaró que el mortero cayó en una casa, registrándose únicamente daños materiales. Por otra parte, la fuente señaló que unidades de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron contra un grupo terrorista en la zona de Bustan Basha en Alepo, logrando liquidar a varios de sus miembros. Unidades del ejército destruyeron este miércoles sedes y grupos terroristas, así como los vehículos que utilizaban en sus actos criminales contra ciudadanos en varios barrios de la ciudad de Homs. Una fuente de la provincia informó que nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a un gran número de terroristas en distintos lugares en el barrio de Bab Hut y cerca de un restaurante en el barrio de Al-Diwan en la ciudad. Los terroristas hicieron detonar este miércoles un artefacto explosivo que colocaron en un contenedor de basura cerca de una panadería en la ciudad de Idlib, causando la muerte de un ciudadano y heridas de gravedad a un menor. El corresponsal de Sana, citando fuentes provinciales, afirmó que el atentado terrorista ocurrió en un área densamente poblada y a la hora en que los empleados se dirigen a sus centros de trabajo y los alumnos a sus escuelas. Por otra parte, la fuente señaló que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentó en la noche del miércoles contra grupos terroristas en las localidades de Mahempel y Frique y eliminando a varios terroristas. Asimismo, las autoridades competentes se enfrentaron en la tarde de ayer contra un grupo terrorista que hizo detonar un artefacto explosivo en la carretera de Idlib al Mastume, logrando liquidar y capturar a varios terroristas, mientras 2 agentes de seguridad murieron a causa de la explosión. Una unidad del ejército atacó a un grupo terrorista armado en la localidad de Al-Mayadin, en el campo de Deresor,
Una fuente oficial informó a Sana que la operación arrojó el saldo de varios terroristas muertos y heridos, entre los cuales se encuentran los terroristas Abdulmajid Al-Qela y Yuma Hamdan Al-Saleh, ambos de la llamada Brigada de Qaqa. Fueron puestos en libertad hoy miércoles 105 ciudadanos de la provincia de Damasco Campo tras haber entregado sus armas a las autoridades competentes. Es de señalar que estos exdetenidos no cometieron delitos de sangre. Los comités populares palestinos en el campo de refugiados de Yarmouk, en Damasco, llamaron a todas las facciones palestinas a unirse para hacer frente a los terroristas takfiríes que ponen en peligro la seguridad del pueblo palestino y conspiran contra su causa. Los comités populares emitieron un comunicado en el cual expresaron que los grupos armados terroristas del denominado Grupo Nasra y otras ramificaciones takfiríes de Al-Qaeda están tratando de infiltrarse en el campamento de refugiados de Yarmouk, señalando además que debido al fracaso de los grupos terroristas de infiltrarse en el campamento, empezaron a lanzar una serie de proyectiles mortero y francotiradores, abrieron fuego causando la muerte de 2 miembros de los comités populares, así como la herida de otros. Por último, los comités populares advirtieron del peligro de aprovechar las circunstancias del pueblo palestino residente en los campamentos y exigieron de las partes pasivas palestinas a romper el silencio, el cual fomenta indirecta y constantemente los crímenes de los grupos terroristas. Alexei Bushkov, jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma rusa, afirmó que la mayoría del pueblo sirio apoya al presidente Bashar al-Assad. En declaraciones concedidas durante una conferencia de prensa celebrada hoy en Moscú, Bushkov manifestó que existen diferencias entre las posturas de Rusia y Estados Unidos en cuanto a la solución de la crisis en Siria, rechazando a la vez la postura de que los objetivos son uno, pero los medios son diferentes. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Duma rusa agregó que el objetivo planteado por la administración estadounidense no se basa en el establecimiento de una Siria democrática y no demuestra una sincera preocupación por la unidad e integridad territorial, sino que el objetivo principal de los estadounidenses, como lo declarara en repetidas ocasiones la secretaria de Estado Hillary Clinton, se limita en trabajar a fondo a fin de alcanzar la dimisión del presidente al-Assad, siendo este el único plan que los estadounidenses tratan de implementar en Siria, alegando cínicamente que su acción se encuaderna en promover la libertad, la democracia y la prosperidad, los cuales reinarían en nuestro país posteriormente. El Parlamento ruso subrayó que Estados Unidos empezó a llevar a cabo algunas enmiendas a su irrealista política, ya que es sumamente obvio que para todos que la salida de al-Assad no conducirá automáticamente a esos resultados tan aspirados por la administración estadounidense, señalando que Hillary Clinton declaró que el Consejo de Estambul no es el único representante de la oposición y por esa razón empezaron a apostar por otras combinaciones entre las filas de la oposición. En este sentido, Rusia observó una leve disminución de la presión estadounidense contra Siria, la cual, sin embargo, fracasó. No obstante, el objetivo principal de Washington sigue siendo la salida de al-Assad. El viceministro de Exteriores iraní para Asuntos Árabes y Africanos, Amir Hussein Abdullahian, condenó los atentados terroristas contra el pueblo sirio, afirmando la importancia de fortalecer las relaciones sirio-iraníes, especialmente en el sector científico. Durante su reunión en Teherán con el presidente de la Comisión Nacional de Olimpiadas Científicas, Imad al-Azab, el vicecanciller iraní confirmó el apoyo de su país al gobierno y al pueblo de Siria, destacando que los países occidentales y regionales deben abstenerse en suministrar a los armados dinero y armas, así como rechazar la violencia y trabajar para estabilizar la situación en Siria. Estos fueron nuestros principales titulares. El presidente del Consejo de Ministros, durante visita al lugar del atentado terrorista en el distrito capitalino de Mese, afirma: los crímenes de los terroristas no harán cambiar nuestras posturas y la batalla final se encuentra próxima. Nuestras Fuerzas Armadas continúan cumpliendo su misión nacional en el camino hacia la victoria. Siria afirma que se mantendrá firme en contra de cualquier intento encaminado a involucrar a los palestinos en los hechos que se desarrollan dentro de nuestro territorio. Gracias una vez más por habernos acompañado. Nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.